Bien, en propuestas pasadas hemos explicado el proceso de cambio histórico, particularmente del capitalismo, y además nos hemos concentrado en la explicación de la centralidad que ocupa el desarrollo de las fuerzas productivas para identificar con ello la manera en cómo se transforma la base material del proceso de producción y con ello cómo se va modificando la llamada estructura económica que incidirá sobre la superestructura. En estas posiciones también hemos especificado el proceso mismo de un sobredeterminismo histórico social. Lo que nos atañe ahora es hacer una aproximación explicativa poniendo, si bien no en juicio, pero sí recapitulando y evaluando que la propuesta de Marx no es enteramente sobredeterminista, sino más bien que el estudio de la sociedad tiene una forma de organicidad. Recordemos a partir de este esquema, nuestro esquema número uno, que es la sociedad como una visión a partir de sus elementos componentes, dados en primera instancia por la estructura económica y en segundo por la superestructura, donde la primera de estas tiene las relaciones sociales de producción como relaciones de poder y están determinadas en un estrecho vínculo con el desarrollo histórico de las fuerzas productivas. Este proceso va a incidir sobre cómo se van a determinar las relaciones jurídico-políticas y a su vez una determinación de la conciencia de clase social. Como lo voy mencionando, son procesos de determinación prácticamente unidireccional. No obstante, la propuesta de esta ocasión es poner sobre la estructura analítica en que el estudio de la sociedad es vista orgánicamente. Es decir, que no solamente existe una relación unidireccional de determinación, sino existe una correlación, una retroalimentación y por lo tanto una mutua determinación, digamos, holística de los elementos que componen el análisis de la sociedad. De tal forma que este esquema número 6 que también hemos mencionado como un determinismo histórico-social, nos especifica que sí efectivamente la base material que se va transformando por el desarrollo de las fuerzas productivas y por lo tanto de las relaciones sociales de producción que van a incidir sobre las relaciones jurídico-políticas, se ilustra en una determinación de la estructura económica sobre la superestructura. O bien, en síntesis, este sobredeterminismo de la base material sobre la conciencia de clase social. Lo que queremos ahora es plantear que la sociedad, a partir de estos dos grandes componentes o esferas y cada una de ellas con sus partes, la organicidad de la sociedad la vamos a ver no solamente como la relación que guarda en una sola dirección de la estructura a la superestructura, sino que los cambios que se llegan a manifestar también en esta superestructura pueden modificar bajo ciertas condiciones a la base material. Esto lo haría un tanto de acercamiento a una perspectiva dialéctica hegeliana, de que serían las ideas lo que determina la base material. No obstante, no nos vamos a inclinar
por esta forma metodológica de estudiar a la sociedad. Lo que proponemos es de que la mayor fuerza determinante es de la base material hacia la conciencia de clase. No obstante, existen elementos que apuntan a que esta conciencia de clase también puede incidir sobre las formas materiales de reproducción social. Entonces, hablamos de una mutua determinación y una relación estrecha de vaivén entre la influencia que generan estas dos esferas componentes de la sociedad. Rompemos así el sobredeterminismo y nos inclinamos por el aspecto orgánico, analítico de una sociedad, de forma que analicemos las partes y el todo. El todo no como la suma de las partes, sino como esa visión de organismo total que va a ser descrita sin parcialidades, sino totalmente. Siguiendo con este esquema, entonces asumamos que estas dos esferas de la estructura económica y de la superestructura componen a la sociedad, esto que hemos encerrado y que denominamos con la S mayúscula. La sociedad, entonces, tendrá un camino a través del tiempo, pero su andar estará en estrecho vínculo con la forma en cómo opera y cómo se conduce la propia estructura económica y la propia superestructura, pero también los elementos, componentes determinantes al interior de cada una de estas esferas. De tal forma que apuntemos a que la propia conformación del camino que va llevando la sociedad, ¿sí? Históricamente, en un momento de la historia, en un momento histórico, será de fuerza determinante sobre las condiciones materiales del proceso de producción. Es decir, esa visión total, caótica de los fenómenos concretos de la sociedad no solamente serán expresión de la base material, sino también serán elementos, componentes determinantes o bien mecanismos de influencia sobre la estructura económica. Y a su vez, el movimiento o el comportamiento de esta estructura económica incidirá por su propio peso sobre el andar de la estructura económica. Aquí ya estamos rompiendo esa forma unilateral o sobredeterminista del estudio de la estructura económica sobre la superestructura. Incorporamos el camino que va transitando la sociedad, los mecanismos de influencia de esta sociedad sobre la propia estructura económica y esta cómo impacta a su vez más o menos el andar de esta sociedad. Analíticamente, pensemos que la sociedad también tendrá una forma de influir sobre lo que pase sobre la estructura económica. Y en el mismo camino, como lo hemos visto con la primera gran esfera, la superestructura será no solamente la expresión, sino también determinará elementos de influencia en el andar de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, en este sentido que hemos estado planteando de la organicidad de la sociedad, es no solamente romper el sobredeterminismo y decir que es la estructura la que está influenciada por la superestructura, sino hay una mutua correlación o bien una retroalimentación entre
las dos grandes esferas, porque metodológicamente y también pedagógicamente es importante decir que la estructura determina la superestructura, pero también la propia superestructura como un ente componente de la sociedad tendrá influencia sobre sus propios componentes internos y externos de la sociedad. En síntesis, y así como se ha ilustrado con esos movimientos que se observan en los conectores o en estas flechas, en estas líneas curvilíneas de A, B, C, D, E y F, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es identificar la influencia que genera o la relación que puede existir entre esas diferentes relaciones, ¿sí? Y esas relaciones, a su vez, y los resultados de los vínculos de esas relaciones con la sociedad en su conjunto. Entonces, tenemos un conjunto múltiple de influencias que no podemos reducir exclusivamente a un sobredeterminismo histórico-social basado en las transformaciones de la base tecnológica y productiva que impactará sobre el tipo de relación social de producción y que a su vez sobre las relaciones jurídico-políticas, la conciencia de clase social y las formas de institución formal e informal